Más loco que una cabra. ¿Les suena esa frase? Muy utilizada en nuestros países y ahora el título de este libro que tenemos aquí en nuestras manos, escrito por la doctora Sala Maragold. Ella es psicóloga clínica forense y además exconsultora en neuropsicología. Sara, gracias por estar con nosotros. Muchísimas Tremenda gracias. hoja de vida tenemos, ¿no? Gracias por la invitación. Bueno, nos llama mucho la atención, más loco que una cabra. Yo creo que eso lo decimos muchísimo en nuestros días a días. Pero además la frase te sirve, Sara, para hacer una conexión muy interesante sobre cómo vivir mejor, cómo ser mejores personas en un mundo cada vez más complejo. ¿Cómo se hace esa relación? Bueno, porque cuando uno lee el libro parecería que me voy a poner a hablar de los locos y en realidad lo que quiero es decirle a la gente que sea un poco loca, digamos, como las cabras. Esa es la metáfora que utilicé para mostrar que al ojo del observador que no entiende lo que está pasando, la cabra parecería loca. En realidad no es loca, salta, brinca y va buscando su alimento y lo que le conviene. Entonces lo que yo digo es, ¿por qué los seres humanos vivimos tan condicionados con los mitos, falsas creencias, cosas que ya no nos sirven, y no despertamos esa fuerza interior que nos hace ser quienes realmente queremos ser? Y en algunos de los capítulos precisamente comienzas a desplegar ese tipo de conceptos, hablas del miedo, hablas de la culpa, hablas de despersonalizar, hablas de un montón de situaciones que cuando uno lo lee, Sara, tengo que decírtelo, uno va diciendo, ay, sí, esto ha pasado, conozco a alguien así o me ha pasado a mí. ¿Cómo logras llegar a este montón de conocimiento para tratar de hacer un análisis exhaustivo de lo que estamos haciendo? Mira, el libro está basado mucho en situaciones y cosas que me han contado los pacientes a lo largo de mi experiencia, obviamente sin detalles de nombres, pero también cosas que me han pasado a mí. En realidad lo que traté de plasmar en el libro es lo que nos pasa a todos. Ajá. Son situaciones cotidianas, problemas que se enfrenta el ser humano todos los días de la vida. El engaño, la traición, la decepción, sentirse defraudado, la baja autoestima, todas esas cosas que a veces nos hacen sentirnos que estamos en una trampa y que no podemos salir, y entonces es mejor seguir viviendo así para evitar los problemas y los conflictos, y en realidad no está bien. Pero tú acá nos invitas más o menos a salir de la zona de confort, que llamamos esa expresión, que a veces es difícil porque da miedo lo nuevo, el fracaso. ¿Cómo salir de esa zona de confort, Sara? Claro, pero la realidad, fíjate que quedarse por miedo es tan doloroso que es preferible cortar eso, aunque cueste dolor, y encontrar realmente la felicidad. Todos tenemos esa fuerza interna. Lo que ocurre es que muchas veces tenemos miedo, como tú dijiste, por lo que dirán, por lo que me enseñaron, por un montón de cosas que quizás en algún momento fueron productivas, pero ya no lo son más. Y hablando de varios conceptos, me llamó mucho la atención uno que hablas de economía cerebral. Yo decía en mis redes sociales anoche que uno a veces dice eso es pereza mental. Sí. Tú lo dices, ¿a qué economía cerebral? ¿Cómo es esto? Porque, digamos, uno siempre se resiste al cambio. Y en la famosa frase que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, eso no es cierto. Yo lo que incito a la gente es que sí se atreva, que sí venza esa inercia, ¿sí? Porque es mejor ese paso para algo mejor que quedarse en una situación que no es linda, no es feliz. La persona vive una vida que no es la real. Entonces, ¿por qué no atreverse si el resultado va a ser, siempre va a ser mejor? Y me generó también curiosidad cuando tú decías acá en el libro que el cerebro al final es un poco perezoso, ¿no? Entonces que le gasta mucha energía cuando recibe nuevos conceptos, entonces como que se queda en el concepto viejo, aunque no sea el indicado. Exactamente, porque fíjate tú que por un lado hay lo que se llama la economía cerebral, y que por ahorrar energía, entonces la primera reacción es no, no al cambio. Pero también tiene otra característica que es la plasticidad, y que finalmente se adapta. O sea, cuando tú quieres mucho algo, ¿no te ocurre de que al principio es como que tienes obstáculos, ¿sí? Pero una vez que le metes, como yo digo, los cambios del auto, primera, segunda, tercera y cuarta, ya después sigue solo. Una palabra clave que creo que podrías resumir esto es autoconocimiento, Sara. Sí. Cuando uno se conoce, uno sabe en qué está fallando, qué debilidades tiene y cómo afrontarlas. Y ese es el miedo más grande, porque la gente a veces tiene miedo de realmente frenar y pensar y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Hasta aquí llegué. Lo que utilicé hasta ahora quizás me sirvió, pero ¿ahora me sigue sirviendo? No, quizás no. Cambiemos.
Estas situaciones rápidamente, Sara, se pueden ver potencializadas por ahora en este mundo virtual de redes sociales que todos buscamos aprobación y todo. 100% se puede ver porque hay mucho contagio colectivo. Entonces, otra vez viene el miedo de dejar que uno se lo deje de lado. Ajá. O que sea menos. Entonces uno quiere parecerse al otro y hay una cosa que ya uno deja de pensar para confundirse en un todo. Entonces, obviamente, que esto influencia mucho. Yo creo que en la diferencia está la riqueza. Finalmente, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo leemos? ¿Está en Latinoamérica? Sí, este libro se puede comprar por Amazon. Está en Books and Books, que ayer fue la presentación del libro. O sea que está a la mano. Es muy interesante, yo lo leí, es como hablar con una psicóloga, te da tips muy interesantes, así que nos gusta el libro, mejor dicho. Gracias por estar con nosotros, Sara. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y muchos invitarme. éxitos con el libro, vamos a aplicar las recomendaciones que nos das. Gracias, feliz día.